Muy buenas noches para todos de nuevo y entonces pues seguimos con el tema de alcantarillado, ¿no? Aclarando, digamos que hemos eh, de manera general, ¿cierto? Establecido que hay dos sistemas, ¿sí? Un sistema separado y un sistema combinado, ¿cierto? Que hay cámaras, que hay estructuras, que hay alivios, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que para cualquiera de estos dos sistemas, sabiendo que aquí usted tiene que manejar un tubo residual, ¿cierto? Y aquí un tubo pluvial, ¿cierto? Y que para cualquiera de los dos, pues hay que hacer el cálculo de caudal propio, ¿cierto? Que pues la diferencia es que uno va por el sumidero, el otro entra directamente al sistema, pero para calcular el caudal propio hay que primero hacer el trazado de las áreas, ¿cierto? Hay que hacer el trazado de las áreas aferentes a los tramos y en su defecto a los sumideros, ¿no? Trazado de tuberías, perdón, de áreas, pero claramente, ¿cierto? Hay que primero, entonces déjeme aquí, más bien hay que hacer el trazado eh, de las tuberías, ¿cierto? Trazado de las tuberías. Después de eso, trazado de áreas aferentes a los tubos o sumideros, ¿cierto? Más que el trazado de la tubería es el trazado de la red de tuberías, ¿cierto? Profe, Donde ¿se está rayando o escribiendo en algo? Porque no se ya le mira, ya alcanza le a ver. muestro, ya le muestro, ya le muestro, ya le muestro. Eh, el trazado de la red de tuberías, el trazado de las áreas a los tubos y o sumideros, el cálculo de caudales propios, sea residual o sea fluvial, y después de eso acumular los caudales en la red de tuberías. ¿Sí? Y en función de eso es que uno tiene de manera general planteada como eh, acá, listo, ahí está. Y de esa manera acumular los caudales, ¿cierto? En la red en función de el, el trazado que se haya tenido en el punto inicial. ¿Sí? Claramente aunque hay que aquí inicialmente partir también de un urbanismo, ¿no? Que lo da eh,
el sistema que se está trabajando. Hay que trabajar la topografía antes, ¿no? De eso. Colocar el urbanismo, la topografía, que son cosas que hay que tener como de antecedentes, ¿cierto? Para poder tener eh, el sistema planteado, ¿sí? Ya con sus caudales y demás. Entonces ahora, teniendo eso, ¿sí? Eh, estamos eh, prestos a poder hacer la hidráulica de la tubería. Saber la hidráulica de la tubería es básicamente establecer la relación de llenado eh, y demás, ¿sí? La relación de llenado, la velocidad de flujo, el esfuerzo cortante eh, y, eh, y demás propiedades de la hidráulica para poder tener el diseño ahora sí de la tubería. Entonces, básicamente con eso, ahora lo que necesitamos definir es cuál es el diámetro. Básicamente, la pregunta que nos queda es cuál es el diámetro de la red de las tuberías, ¿sí? Para el manejo de los caudales, ¿cierto? Según los criterios de la norma. Esa es básicamente la pregunta que necesitamos ahora establecer, ¿sí? En función de que ya se hizo todo esto. Entonces, para eso, pues básicamente uno puede inicialmente echar mano de las condiciones hidráulicas como flujo uniforme, ¿cierto? Y porque, pues básicamente es una de las metodologías para poder establecer ese dimensionamiento de las tuberías, ¿no? Entonces sabemos que ese flujo uniforme, pues es básicamente eh, tener que las propiedades del flujo sean constantes en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces eso quiere decir que si estamos hablando de un tramo de tubería, entonces un tramo de tubería pues tiene la misma área, el mismo diámetro, etcétera, etcétera. Entonces ese tramo de tubería permite establecer en bajo condición, bueno, la pendiente es constante, entonces la velocidad va a ser constante, ¿cierto? La profundidad de la mina de agua va a ser constante, ¿cierto? Y comienza a desarrollarse toda esa condición hidráulica que es conocida para nosotros, ¿cierto? Regálame medio minuto, regálame medio minuto, un minuto, medio minuto, ya. Profe, tienen el micrófono apagado.
Es que dijo que esperáramos un momentico. Gracias. Regáleme medio minuto. Listo, ingenieros, gracias. Bien, entonces, para resolver esa pregunta, pues necesitamos analizar eh, cómo se, cómo se comporta o qué desarrollo de propiedades hidráulicas tiene el caudal al pasar por cada uno de los tramos que yo tengo de mi red. Entonces hablábamos que hay que establecer cuál es esta altura de la lámina de agua, ¿cierto? Cuál es la velocidad de flujo, ¿cierto? Y a su vez, cuál es el esfuerzo cortante que se genera aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el esfuerzo cortante? ¿Sí? En función de la pendiente, ¿cierto? Que se le da a la tubería, claramente el diámetro, que es el que necesito también definir, ¿cierto? En función pues de la longitud, en función del material de la tubería, si esto es PVC, GRP, lo que sea, concreto, etcétera, ¿cierto? Y el caudal de flujo. Bien, entonces, digamos que pues, esa hidráulica que nosotros conocemos para tuberías parcialmente llenas o canales también aplica exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bajo flujo uniforme sabemos que la pendiente de la tubería es igual a la pendiente de la lámina de agua, ¿cierto? Y pues eso permite que podamos tener condiciones de flujo para poder establecer esas relaciones. Todos yo creo que conocemos este desarrollo, ¿cierto? A nivel hidráulico para canales abiertos o tuberías parcialmente llenas o básicamente presión atmosférica, flujo a flujo libre, básicamente, ¿cierto? Y entonces, en función de esto, pues podemos establecer cómo es esa relación de fuerzas. ¿Me están escuchando, cierto? Disculpen. Sí, señor, sí, señor. Ah, ok, Sí. gracias. Entonces, básicamente con esa relación y demás podemos aquí establecer el esfuerzo cortante, ¿correcto? Ese esfuerzo cortante que es básicamente el gamma del agua, el radio hidráulico y la pendiente, ¿sí? Y pues aquí ya se vuelve, eh, digamos, conocido cómo nosotros tener esas relaciones para establecer eh, el radio hidráulico eh, de una tubería parcialmente llena, ¿no? Entonces, básicamente, pues sabemos que
A ver, acá, me voy acá. Sí, el radio hidráulico, pues es básicamente el área sobre el perímetro mojado, área mojada, ¿cierto? Perímetro mojado, ¿cierto? Pero a su vez, ese radio hidráulico puede ser un cuarto de teta, que teta es el ángulo que genera el agua o la lámina de agua eh, en la tubería parcialmente llena, ¿no? Entonces es este ángulo, ¿cierto? Por el seno de teta, por sobre 4 veces teta por el diámetro, sabiendo que D es el diámetro de la tubería, YN es la profundidad normal de la tubería, de la lámina de agua, perdón, ¿cierto? Entonces se puede establecer de esta manera el radio hidráulico o simplemente como área mojada sobre perímetro mojado, sabiendo entonces de esa manera que el perímetro mojado es un medio del ángulo teta por el diámetro, ¿cierto? Y el área mojada es básicamente un octavo de teta menos seno de teta, diámetro al cuadrado, ¿cierto? Esto es para tuberías circulares, ¿no? Y bueno, teta, pues básicamente es esta relación, ¿cierto? Es pi más 2 veces el seno a la menos 1 de la relación de llenado, esta de acá, ¿cierto? O menos el diámetro al cuadrado por, perdón, diámetro medios de medios, ¿cierto? Siendo ese teta en radianes. ¿Listo? Entonces, de esa manera, yo puedo, vuelvo y repito, calcular el radio hidráulico y con ese radio hidráulico, como la pendiente la tengo porque, acordémonos que nosotros hablábamos del perfil de la tubería, ¿cierto? Que es este, ¿cierto? Y que entre cámara y cámara, entonces tiene que haber 100, 120 metros, según la norma, ¿cierto? Mínimo y que, bueno, igual tiene que estar para cambios de dirección y demás. Entonces, por aquí tenemos la cota clave inicial, cota clave final y la longitud, pues nos da aquí esta pendiente, ¿no? Esta pendiente. Y que, bueno, esa es la pendiente, entonces aquí tengo mi radio hidráulico, que ese radio hidráulico pues viene de hacer estas relaciones, ¿cierto? En función de la profundidad de la lámina de agua dentro de la tubería, ¿cierto? Y pues el gamma del agua pues es la densidad sobre la gravedad, ¿no? Que son 1000 toneladas metro cuadrado. Bien. Y eso de esa manera puede uno establecer desde la literatura, ¿no? La manera de establecer ese esfuerzo cortante, ¿no? Permítame aquí. Entonces aquí después ustedes seguramente en la literatura para una sección cualquiera, ¿cierto? O más bien una sección diferente a una sección circular, ¿cierto? Entendemos que hemos visto este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, claramente, un resumen de esa literatura de mecánica perdón, de hidráulica de flujo a presión, ¿no? Es básicamente lo mismo. Entonces, si ya no tengo una tubería circular, pues va a tener un box, ¿sí? Una sección rectangular, una sección trapezoidal, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, de esa manera podemos establecer el esfuerzo cortante, ¿sí? Sabiendo que todo esto tiene un desarrollo desde el flujo uniforme. Y entonces, ¿cómo podemos definir la velocidad? Pues básicamente haciendo uso de la ecuación de Darcy-Weisbach y el coeficiente de Colbert-White y poder
definir en función de esas relaciones, ¿sí? Como la velocidad para flujo libre, ¿cierto? Puede ser de esta manera, ¿no? O sea que en la literatura también uno conoce la velocidad igual a 1 sobre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico, que es ese mismo radio hidráulico que hemos venido a la 2/3, por la pendiente, ¿cierto? A la .5, ¿no? Esto. No sube más. Entonces, esa es otra manera que aparece en la literatura, ¿cierto? Para establecer la velocidad de flujo en hidráulica a flujo libre. Y acordémonos que este de acá, pues es lo que uno llama el coeficiente de Manning, ¿no? De Manning. Pero digamos que teniendo estas tuberías, ¿cierto? Que teniendo las tuberías de sistemas de alcantarillado, donde yo puedo establecer este coeficiente de fricción, que es un coeficiente a partir de la ecuación de Colbrooke-White, que es una ecuación físicamente basada. Entonces, la velocidad en función de este material, que este es la rugosidad que se mide, ¿no? Es que aquí el coeficiente de Manning, uno lo que hace es como una asociación, ¿cierto? Pero aquí uno, pues que este coeficiente de Manning tiene unas unidades un poco diferentes, ¿no? Aquí sí tenemos rugosidad en unidades de longitud. Acordémonos que esa rugosidad pues es esta que uno puede tener aquí en las tuberías, ¿sí? Ese caso S. Entonces eso es medido por el proveedor, etcétera, laboratorios y demás. Entonces aquí ya puede entrar esa rugosidad de manera física, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la viscosidad cinemática, radio hidráulico, pendiente, radio hidráulico, radio hidráulico, pendiente, radio hidráulico, gravedad, etcétera. Y de esa manera uno puede también entonces para sistemas de alcantarillado, ¿cierto? Tener esa velocidad de flujo en función de esta ecuación físicamente basada. Bien. ¿Por qué la ecuación de Darcy? Porque, digamos, es una aplicación tanto para flujo a presión como para flujo de canales, ¿cierto? Y en el futuro esta ecuación deberá ser aplicada de forma exclusiva, ¿sí? La razón de esta transición son los avances tecnológicos computacionales que hace que esta ecuación implícita, que es esta, porque esta es una ecuación implícita, ¿no? Que tiene el factor de fricción acá y tiene el factor de fricción acá, recordando, ¿no? Que esta ecuación aplica para reinos mayores a 4000, ¿no? Flujo turbulento, ¿no? Porque si es flujo laminar, pues es el coeficiente de fricción es igual al Reynolds sobre 64, ¿no? Pero eso solo para flujo laminar, que pues pocas veces se da, ¿no? Entonces, generalmente siempre vamos a tener flujo turbulento y entonces, pues hay que aplicar Darcy-Weisbach, pero esto ya no tiene problema porque es simplemente aplicar un método numérico para utilizar el factor de fricción, que al final igual para calcular la velocidad, pues prácticamente ni lo necesitamos, ¿no? Bien, todo esto porque nosotros sabemos que en la literatura existe la ecuación de Manning y la ecuación para canales y la ecuación de Hasse-Williams para tuberías, pero son ecuaciones que no son físicamente basadas, ¿sí? La ecuación para la velocidad basada en Darcy-Weisbach pues únicamente necesita el caso S, que es la rugosidad del material, el cual es una propiedad de la superficie interna del tubo y no varía ni con el diámetro
de la tubería ni con el radio hidráulico del flujo, ¿no? Dicha rugosidad relativa se puede determinar objetivamente en el laboratorio, cosa que no se puede ser de manera objetiva, digamos, este Manning, porque pues eso viene de asociación de tablas y demás. Bien, entonces digamos que esa es una manera de poder complementar eso que hemos venido manejando para establecer la velocidad. Y entonces el por qué la necesidad de manejar esfuerzo cortante es porque la norma nos solicita eh, que la tubería, eh, la tubería tenga la capacidad de arrastre de esas propiedades que tiene las aguas residuales, que es alta presencia de materia orgánica y residuos, y las aguas pluviales, que son sedimentos por limpieza de calles y demás, ¿no? Entonces, ese esfuerzo cortante es lo que permite que, por ejemplo, la materia orgánica de las aguas residuales pueda llegar hasta la petar y de ahí ser eh, tratada, ¿cierto? Eh, pero pues esa capacidad de autolimpieza pues está en función de ese esfuerzo cortante que es limitado, ¿no? Porque pues yo no sé cómo serán sus sistemas de drenaje, pero aquí puede ser que lleve eh, neveras, colchones, eh, en mil cosas, ¿no? Y pues ya esa capacidad de autolimpieza ya se pierde, ¿no? O sea, es limitada, eso no es para transportar llantas, etcétera. Pero bueno, eso es lo que solemos encontrar aquí en estos sistemas de drenaje. Entonces, esta es verdaderamente la necesidad de establecer nuestro esfuerzo cortante. ¿Listo? Esa es la necesidad. Entonces, claro, esa necesidad, que ya les voy a contar que eso es 1 pascal para aguas residuales y 2 pascales para aguas pluviales, ¿cierto? La restricción de la norma, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que en estos sistemas de drenaje, eh, no se tiene entonces una restricción de velocidad mínima, pues uno digamos que como criterio adopta que la velocidad mínima no sea menor, sea muy cercana a 0,5, ¿cierto? Metros sobre segundo, ¿cierto? Pero al final, esta restricción dependiente mínima y la restricción, sí, dependiente mínima y la restricción de velocidad va en función del esfuerzo cortante, ¿sí? Va en función del esfuerzo cortante. Por eso es que hay veces uno pues encuentra pendientes de el 1 por 1000 y del 5 por 1000 y demás. Eh, pero pues al final lo que uno busca, eh, es cumplir ese esfuerzo cortante. ¿Listo? ¿Preguntas, comentarios? Bien. Señor. Bien, entonces eso buscamos, ¿cierto? Cumplir ese esfuerzo cortante. Aquí como que hay un compendio, pues que al final todos estos criterios y todas estas normas, esto ya aquí no va hasta la 0330, ¿sí? Eh, que al final pues eso aplica en muchas latitudes y todo esto viene de normas en muchos lugares, pero al final eh, aplican más o menos los mismos criterios, ¿no? Entonces, restricciones, pendiente mínima. La pendiente mínima
en la norma no tiene una restricción estricta y puntual y digamos establecida, ¿no? Porque el criterio es esfuerzo cortante. ¿Listo? Y sabemos que esa pendiente es la que entra aquí a mi ecuación de esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante mínimo, pues es para esas velocidades mínimas, ¿cierto? Que para tuberías pluviales es de 2 pascales, ¿cierto? O para combinados, ¿cierto? Y bueno, en función de eso, 2 pascales aguas residuales, 3 pascales aguas pluviales. ¿Listo? Y en función de eso, pues establecemos cómo es el perfil longitudinal de la tubería, ¿cierto? Y cómo es el funcionamiento hidráulico. ¿Listo? Entonces, en resumen, en aguas residuales, diámetros mínimos 170 milímetros, aguas lluvias 215 milímetros, esto con el fin también de hacer mantenimientos. La relación de llenado 85% máximo, ¿cierto? Entonces esa relación de llenado pues tiene usted aquí el diámetro, ¿cierto? Y tiene la profundidad de la lámina de agua, ¿cierto? Trabajando a parcialmente llena. Y es esta profundidad. ¿Cierto? Entonces esa relación de llenado tiene que ser máximo el 85%. ¿Sí? Es decir, la relación pues es y n sobre d, ¿no? Como les he venido mostrando anteriormente. Entonces, aquí uno que busca, ¿por qué no flujo a presión? Porque uno busca que aquí haya aireación por el tema de gases, por el tema de, digamos, ese manejo de aguas residuales, aguas pluviales y demás. Uno busca que aquí las acometidas entren acá, en esta zona, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí esas descargas de esas acometidas para aguas residuales, ¿no? Sean siempre a flujo libre, ¿cierto? O sea, que esta lámina de agua no vaya a venir por aquí a subirse y esto genera un tapón, ¿cierto? Y el agua no saldría. Ocurre en algunas ocasiones cuando el sistema entra a presión, ¿no? Eh, bien, Profesor, una pregunta. siga. Por ejemplo, hay sistemas donde la descarga, digamos, la descarga de pluviales sobre un sistema hídrico superficial con un nivel cambiante, ¿no? Entonces, habrán ocasiones donde esa descarga queda por debajo del nivel de agua y ya no se podría cumplir esa condición. No, pero eso es más, o sea, igual pero diferente. A ver si entiendo. Segundo. Segundo aquí, entonces me devuelvo acá. Esta. Lo que yo entiendo es que viene aquí un cauce, ¿cierto? Claramente este cauce tiene aquí un nivel, ¿cierto? Que este nivel tiene que subir o tiene que bajar en función del caudal con un periodo de retorno, ¿cierto? Y entonces usted viene acá y hace su descarga aquí, pero al cauce, ¿sí? Entonces, digamos, la descarga es al cauce, ¿no? Aquí no se está haciendo descarga a una tubería. Y el tema es que si uno comienza a evaluar cuáles son estos niveles, digamos, por ahí para un periodo de retorno de 100 años, de eso depende, digamos, de la normativa de la corporación, ¿cierto? Para que de esa manera se tenga, la capacidad de que el sistema o que el cauce
no vaya a interferir con la descarga, ¿no? Claro, ahora, si se presenta un caudal con un periodo de retorno de 500 años, pues esto fue por acá, pero ahí sí ya no es la condición de diseño, ¿sí? Bien, entonces, esa es la relación de llenado en las tuberías, ¿cierto? Esa es la razón del por qué el 85%, ¿cierto? Y, eh, y esa es la exigencia de la norma. ¿Listo? ¿Qué otras restricciones, o más que restricciones, es condiciones de flujo que Profe, queremos? una pregunta. ¿En agua lluvia no es 93%? Puede ser, sí, puede ser para los periodos más altos, ¿cierto? Acá, listo. Uno busca velocidades de flujo eh, cercanas a los 5 metros por segundo. La norma le puede decir que usted se puede ajustar a las velocidades de flujo máximas del proveedor de la tubería, ¿cierto? En algunos lugares o algunos proveedores de tubería dicen que pueden manejar hasta 9 metros por segundo. Depende ya de la condición de diseño que uno busque, y depende usted de las condiciones de flujo que tenga, ¿sí? Porque pues a mayor velocidad hay mayor esfuerzo cortante, hay mayor fuerza del flujo, digamos, en pendientes pronunciadas y altas. Manejar flujos con velocidades muy altas no es recomendable, ¿sí? De pronto en zonas con pendientes relativamente altas puede darse, pero pues con pendientes planas usted no va a tener tantas velocidades. Entonces, digamos que como recomendaciones, por ahí 9 metros, ¿qué? 5 metros por segundo, ¿sí? Y el esfuerzo cortante. Pendientes mínimas, ya sabemos que va en función de el esfuerzo cortante, y las pendientes máximas va en función de las velocidades, ¿no? Bien, entonces aquí está el tema de sobrecarga, ¿sí? Que pues ese tema de sobrecarga pues es básicamente el fenómeno en el que la tubería pues entra a presión, ¿no? Es decir, aquí el tubo queda completamente ocupado por la masa de agua, entonces su línea de gradiente hidráulico se pasa por acá. Listo. Y entonces, pues esas son condiciones que pueden llegar a presentarse eh, por eh, porque el caudal que está fluyendo por la tubería supera la condición de diseño, ¿sí? Supera la condición de diseño, ¿sí? Y entonces, pues, puede pasar esto, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí las cámaras de inspección pueden servir, digamos, como elementos como de almacenamiento temporal, ¿cierto? Para poder manejar esos escenarios. Y si no, pues nada, va a pasar como suele pasar por acá, y es que el agua sale aquí por las cámaras, ¿cierto? Pero pues es una condición que pues está superando la capacidad de ICE, ¿sí? Y porque acordémonos que nosotros vamos a cumplir estos criterios, ¿cierto? Para una condición de diseño, ¿sí? Acordémonos que para aguas lluvias, eso depende del área aferente que estemos asociando, ¿no? Y entonces uno puede tener 2 años de periodo de retorno, 3 o 10 o 50 o 100, ¿cierto? Dependiendo, acordémonos de lo que dice la norma, la tablita, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, yo le estoy dando una capacidad al tubo. Y para esa capacidad máxima, yo cumplo estos criterios como relación de llenado y demás. Listo. Aquí, bueno, si es el 93, es el 93. Listo.
Y acordémonos que para aguas residuales, pues es coger todos los caudales, ¿cierto? Caudal doméstico más caudal industrial, ¿cierto? Más caudal institucional, etcétera, etcétera, con el factor de mayoración, con el caudal por conexiones cerradas, más el caudal por infiltración, todo como lo hicimos, ¿sí? Ahí está, y acordémonos que eso va en función de una población de diseño, ¿cierto? Entonces, si por alguna razón se presentan condiciones superiores a esa condición de diseño, pues su sistema entra en sobrecarga, ¿sí? No hay nada más que decir. Y pues hay que esperar a manejar. Claramente ya para estas condiciones hay, digamos, ahora muchas alternativas adicionales como los sistemas de drenaje urbano sostenible, sistemas de almacenamiento temporal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque, claro, estas condiciones de diseño se están superando cada vez de manera más seguida, ¿cierto? Por efectos de cambio climático y demás, ¿cierto? Entonces, no puede hacer que el hidrograma sea este para la condición de diseño y uno diseña para este caudal, ¿cierto? Pero por alguna razón, pues por todas las razones más bien que conocemos, cambios de cobertura, cambio climático, extensión de las áreas urbanas, etcétera, etcétera, la escorrentía aumenta y el sistema ahora se está presentando estos eventos, ¿cierto? Entonces, uno hace la evaluación de estas tuberías, ¿cierto? Y pues la primera solución es agrande el tubo, agrande el diámetro del tubo, entonces a usted al aumentar el diámetro del tubo ya puede manejar estos caudales pico, ¿cierto? Pero si seguimos pensando así, pues el sistema, los tubos tendrían que ser cada vez más grandes y más grandes y más grandes, ¿cierto? Porque las coberturas impermeables cada vez son mayores, 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 etcétera, etcétera. Y entonces ahora, con los sistemas urbanos sostenibles, uno lo que hace es que coge cualquier tipo de estructura, un tanque de almacenamiento, un sistema de infiltración, etcétera, y este delta de Q, es decir, el sistema sigue trabajando para esta capacidad. Si se presenta algo mayor, coge uno este delta de Q acá y lo deriva a una estación de almacenamiento, ¿cierto? Digamos aquí puede uno poner un tanque, ¿cierto? Y aquí coge uno, manda una parte de ese hidrograma acá, lo guarda cuando los niveles son bajos, ¿cierto? Los libera, ¿sí? Y su hidrograma sigue siendo el mismo de acá. Son simplemente ejemplos, hay en mil maneras, hay maneras de manejar esos caudales aquí dentro de la red o aquí en la superficie, haciendo eh, lechos de infiltración, hasta techos verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y entonces, pues al final lo que uno busca es poder aplicar estas ecuaciones, ¿cierto? Y con esas ecuaciones revisar que los resultados estén cumpliendo estas restricciones. Y así, digamos, acordémonos que asociando esos caudales de diseño que manejamos. Ingeniero, ¿puede poner nuevamente las ecuaciones, por favor? Igual esto lo tienen ustedes, ¿no? ¿Estas? Listo, muchas gracias. Mire, aquí están las otras. ¿Esta? No, las anteriores era para tomarle Ah, una bueno. captura. Ok. Vale, eso está en la literatura 20 show. Listo.
Listo, ingenieros. Entonces, pues al final nosotros terminamos con una red así, digamos, un trazado de red, ¿cierto? Donde ya sabemos qué caudales maneja cada tubería, ya sabemos qué pendiente tiene, qué material le vamos a poner, eh, aplicando esa ecuación de Darcy, ¿cierto? Entonces, pues podemos hacer el diseño. Y básicamente, ¿qué es el diseño? El diseño es tener unos diámetros, tener unos diámetros, establecer cuál es la relación de llenado, la relación de la lámina de agua, ¿cierto? Es decir, 85, 93%, la que sea, ¿cierto? Y hacer los cálculos. ¿Qué cálculos? El tau, el área, el radio hidráulico. Con eso calculo el caudal. Y este caudal que calculo lo debo comparar con el caudal que voy a diseñar, que fue mi caudal de diseño, mi caudal acumulado, ¿no? Ese caudal que hemos venido hablando de caudal acumulado. Si este caudal es que esto es capacidad, en realidad esto es capacidad, ¿cierto? Esta es la capacidad. Perdón, ahí que quedó. Pero bueno, a mano, ahí con el clit y clit. Bueno, entonces si esta capacidad es menor al caudal de diseño, que este es mi caudal de diseño, mi caudal acumulado, que me toca aumentar el diámetro, ¿cierto? Hacer de nuevo los cálculos y de esa manera generar este ciclo hasta cuando la capacidad sea mayor a el caudal de diseño y ese sería el diámetro de la tubería con el cual yo puedo manejar los caudales que estoy estableciendo, ¿sí? O sea, ese es ya mi diseño de la tubería. ¿Listo? Entonces, pues básicamente aquí se tiene un ejemplito, ¿cierto? Donde dice se desea diseñar una tubería de alcantarillado para mover 500 litros por segundo. Entonces, este va a ser mi caudal de diseño, ¿cierto? Con una tubería que tiene una pendiente del 7 por 1000, ¿cierto? El material de la tubería es PVC, es decir, tiene un coeficiente de rugosidad de 0.0015 milímetros. Y en el mercado están estos diámetros que es de 200 milímetros, 250 milímetros, 300, etcétera, hasta 1400 milímetros, ¿cierto? Y manteniendo una relación de llenado de 85%. Pues básicamente uno lo que hace es, o una alternativa es, por ejemplo, así, ¿cierto? Es decir, tiene usted el diámetro, ¿cierto? Que eso es lo que está en el mercado, ¿sí? Tiene la relación de llenado que ya, digamos, está establecida, que yo lo que necesito es la relación de llenado del 85% de acuerdo a como me lo pide la norma, ¿sí? Y entonces, pues establece uno el YN, ¿no? Que el YN, pues es básicamente, este YN, pues es básicamente 0.85 por 0.2, ¿no? Sí, para que me dé el YN. Con ese YN calculo el teta, que claramente teta es con esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Teniendo teta, calculo el área. Teniendo el área, puedo calcular el perímetro, puedo calcular el radio hidráulico. Con eso, puedo calcular la velocidad de flujo
y Q por A me da el caudal. ¿Sí? Porque caudal claramente, que es esa capacidad, ¿no? Está por acá. Q, pues es la capacidad, va a ser igual a la velocidad de flujo por el área mojada, ¿no? Y eso es lo que aparece en una tablita como esta. Digamos como ejemplo, ¿no? Porque pues claramente, seguramente ustedes manejan unas memorias de cálculo, ¿cierto? Donde pone uno cota clave, cota batea, porque pues acá estoy poniendo la pendiente, ¿cierto? Pero esta pendiente, acordémonos que viene de asociar la relación de la cota clave inicial, por ejemplo, menos cota clave final, ¿cierto? Sobre la longitud de la tubería, ¿no? ¿No? Entonces, hay que ir asociando todo eso, que es básicamente asociar este perfil, ¿no? Este perfil de la tubería, ¿no? En función de estas rasantes acá, ¿cierto? En función de la rasante, que es el dato conocido, ¿sí? De mi topografía, ¿no? Y entonces, bien, se define el teta, que claramente el teta es el mismo porque la relación de llenado siempre es igual y para una relación de llenado del 85%, el teta siempre va a ser 4.69. Se define el área, claramente ya les mostré las formulitas, se define el perímetro, se define el radio hidráulico, uno puede definir el ancho de la lámina de agua, si quiere, puede definir uno la sección hidráulica para establecer el número de Flood, que ese número de Flood es para establecer si es flujo supercrítico o subcrítico, ¿cierto? Y de esa manera entonces establecer, bueno, aquí la velocidad claramente con la ecuación que les mostré, ¿no? Y establecer el caudal, que ese caudal es esta velocidad por esta área, ¿cierto? Y entonces uno, ¿qué hace? Este caudal, que acuérdense, en este es el Y, uno está mostrando como capacidad. Esta es la capacidad de mi tramo de tubería. ¿Cierto? Esa capacidad, entonces, esta capacidad es mayor a este caudal de diseño, que esto claramente es 0.5 metros cúbicos segundo. No, no es. Entonces, este diámetro de 200 milímetros u 8 pulgadas no me sirve. Entonces, ¿qué toca? Aumenta el diámetro. Se pasa este diámetro de 0.25, se hacen los mismos análisis, ¿cierto? La capacidad es mayor a la del caudal de diseño. No, pues pasemos a otro diámetro, ¿cierto? Pasemos a otro diámetro. Lo mismo, las mismas relaciones. ¿Cumple? No. Listo. Entonces seguimos así hasta llegar aquí a una tubería de 24 pulgadas, 600 milímetros, con una relación de llenado del 85%. Se hacen todos los análisis y cálculos necesarios y la capacidad para el 85% de relación de llenado es de casi 0.8 metros cúbicos segundo, que es mayor al caudal de diseño. ¿Listo? Entonces ahí cumple, ¿sí? Ahí cumple, entonces ese tramo de tubería, dependiendo todas las condiciones de la norma, hay que instalarla de 600 milímetros.
Y así se Profe, qué pena, yo tengo una toda la consulta. tubería. Lo que pasa es que se entiende, yo entiendo que cuando hablamos de relación de llenado, ahí estoy confundido con ese concepto, porque una cosa pues es el Q sobre Q, que es el caudal a tubo lleno, que es en base pues a todo lo que acabo de explicar sobre el caudal de diseño, y eso me da una relación que dice que debe ser inferior al 85%, ¿cierto? Sin embargo, el Y sub n sobre Q, que es el Y sub n sobre Q, sí es una relación directa, pero para eso primero se tiene que calcular el Q sobre Q. No sé si me hago entender. No. Sí, bueno, bueno, lo entiendo. O sea, Y más o menos me lo pasa, entiendo, profe, más o menos lo entiendo porque en el ejercicio, porque yo sí, sé que en muchos análisis he visto que utilizan esa condición de la capacidad sobre el caudal a tubo lleno, ¿sí? Y entonces sí. ese Q sobre Q es, digamos, esa capacidad con una relación de llenado con la capacidad tubo lleno del tubo. Lo que pasa es que, ingeniero, es que eso viene de ciertas cosas. Permítame a ver si le puedo mostrar así rápidamente. Eso viene por Listo. acá. Sí, es que yo hice mis cálculos ayer, profe, y no, pues realmente cuando hice el ejercicio, solamente en el ejercicio encontré un valor que me coincidió con mis cálculos. Del resto, pues los resultados no me coincidieron, pues en efecto me salieron mal. Entonces, por eso tengo como la inquietud y la zozobra pues, de qué está bien o qué está mal hasta cierto punto. ¿De qué ejercicio me habla? De cuando resolví lo de alcantarillado, yo le escribo por correo como para no llenar aquí esto con los muchachos. No, pero es que se adelantó, ingeniero, porque usted Es tenía que yo que leí esta esperar. diapositiva en la semana, yo iba como un poquito adelantado. Bueno. Yo tengo acceso ya a toda esa información, usted ya la publicó ya. Sí, yo lo puse. Ajá. Sí, entonces, ¿qué pasa? Mire, es que todo eso viene de por acá. Entonces, todo eso viene de por acá, y si uno aplica el Q sobre Q, que es la verde, A la curva, sí. esa viene aquí, ¿cierto? Donde se supone que esta le da un 93%, ¿cierto? Con una relación mayor, ¿cierto? Pero usted ahí no estaría teniendo sino este poquitico, aquí este poquitico, ¿sí? De condición de flujo para garantizar flujo libre, ¿sí? Entonces, por eso la norma pide que sea por aquí en el 85%, porque está más cercana a la zona donde la velocidad, que es la velocidad sobre la velocidad tubo lleno, es mayor, ingeniero. Esa es la razón, ¿sí? Porque yo sé que por allá antes, o no antes, yo no sé si antes o ahora, no sé, se tenía mucho ese criterio de Q sobre Q, pero es que cuando usted está en Q sobre Q, no está sobre la zona en la que se tiene la mayor relación de velocidad de la zona. Al no Sí, es tener que la realmente eso es mayor. norma de PM. Yo, pues, en Antioquia pues todavía se maneja mucho esa norma y eso es norma todavía de diseño acá. Entonces, tal vez por eso Sí, fue que me confié en esa, sí. basado en esa norma. Sí, porque eso es cierto, ¿no? O sea, ahí, digamos, aquí estamos haciendo referencia a la norma nacional, digamos, que es la que de cierta manera cobija todo el territorio, pero pues digamos de cierta manera, porque pues se queda muy corta en algunos aspectos, porque hay zonas muy particulares, topografías muy particulares y demás, y por eso aparecen esas normas mucho más especializadas, como las de PM, Bogotá tiene las suyas, Bucaramanga, en Cali, etcétera, la AAA de Barranquilla, etcétera. Pero, ingeniero, lo ideal es estar generalmente en esta zona del 85%, 80%, que es la zona
en la que se tiene la mayor condición de velocidad máxima en la tubería. Eso está explicado un poco aquí por este estrangulamiento, pues no sé si estrangulamiento o reducción drástica del ancho aquí de la lámina de agua, ¿sí? Porque a medida que se va acercando aquí, cada vez es menos ancha la lámina de agua, entonces la velocidad comienza a reducirse, es decir, la capacidad, digamos, como que está aumentando, pero la velocidad se está reduciendo, así como lo ve uno aquí en estas relaciones, ¿no? Entonces esa es la razón, esa es una de las razones del por qué lo ideal es trabajar con relaciones de llenado al 85% y digamos, en función de esos trabajos científicos y de literatura, se busca que esas relaciones de Q sobre Q pues no se sigan teniendo en cuenta, digamos. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Bien, y pues bueno, ya al final pues uno termina con un ejercicio así. Ahí están sus tuberías con sus diámetros, con su aquí cota clave inicial, cota clave final, cota batea final, cota batea inicial, sus rasantes, ¿cierto? Aquí claramente sus pendientes, aquí el diámetro, ¿cierto? El diámetro, etcétera, etcétera. Y esto pues entonces se los muestro y lo ilustramos pues en la siguiente sesión. Profe, una pregunta. Siga. Profe, el tema de velocidad lo he manejado con la de Manning y sé cómo es el tema como para tener uno ahí la idea de velocidades. Pero para el tema de la cortante, ¿cuál exactamente ecuación debo utilizar? Ingeniero, para cortante es este. Mírela, la 7. Listo, muchas gracias, profe. Esfuerzo específico, radio hidráulico y pendiente. La pendiente sale de la condición topográfica que usted le esté dando. Y el radio hidráulico, pues como lo ilustré acá, ¿no? Primero primero el tau, primero el alfa, perdón, después el área, perímetro y ya radio hidráulico acá, área sobre perímetro, como quiera. Pero es esta. Gracias, profe. No, señor, con mucho gusto. Bueno, ingenieros, ingenieras, pues de esa manera uno ilustra, o digamos, esa es la manera ya de, pues, trabajar esa red esa red de drenaje que usted ya trazó, le calculó caudales, áreas, todo ese ejercicio previo que, digamos, se ilustró, ¿cierto? Y usted, con este estudio hidráulico, pues ya establece qué diámetros necesita, ¿sí? ¿Qué diámetros necesita? Ya la siguiente clase, entonces la idea es ilustrar esto en una herramienta como el Swing, ¿sí? Donde pues usted monta toda la red completa y a partir de unos clips, pues usted obtiene todos los resultados. ¿Listo? Después les agradezco mucho. Muchas gracias. Profe, una última consulta como para final ya mi intervención, qué pena, es una consulta rápida. Cuando Siga, hablamos siga. de coeficientes de retornos por niveles de complejidad según la literatura, en el nivel pues bajo, medio, alto, muy alto, ese rango oscila entre 0,50 y 0,85 o entre 0,70 y 0,85 o 0,85, sí. Sí, pero me habla de qué relación de llenado. No, coeficiente de retorno. Ah, ok. Ah, ok, listo.
Pero eso en función del nivel de complejidad, Sí. no lo he visto, ingeniero. Pues la norma dice, primero, pida. Segundo, si no tiene esa información, el 85%, porque es que ese coeficiente de retorno es la fracción que regresa, sí. fracción del agua que usted usa que regresa al sistema de drenaje. Pero entonces, si ese coeficiente de retorno está asociado a aguas residuales, perdón, a aguas domésticas, ¿sí? Entonces, para mí es relativamente raro que usted dijera el 70%, porque si yo me lavo las manos, prácticamente que el 92% del agua que uso va al sistema de drenaje. Si lavo la ropa, pues es diferente. Por eso es que es más o menos cercano por ahí al 80, 85 y en algunos lados por ahí 87, si usted hace las mediciones, ¿no? Sí, claro, total. Sí, profe, lo que pasa es que la pregunta realmente se la hice pues porque está relacionada con un quiz de aguas residuales. Y ese mismo razonamiento que usted me acaba de explicar, pues yo lo hice y pues me pareció algo que no era coherente. Entonces sí, por eso. Pues de pronto es que yo pongo como muchas opciones ahí, prácticamente que se descartan por sí solas. No, ese era un verdadero falso. Ah, bueno, eso es una vaina ahí. Más fácil todavía. Profe, listo, vale, muchas gracias. Yo de pronto te mando un correíto ya como más privado para aclarar alguna dudita. No, yo no sé, yo no regalo nota más. No, dale, sí, no, es para revisar No, como mentira. los casos que te es como para revisar, no, está malo, profe, pero es como para revisar casos puntuales. Bueno, señor. Listo. Listo, muchas gracias, feliz día a todos. Bueno, gracias. Hasta luego, ingenieros. Profe, una pregunta antes de que se vaya, qué pena. Siga. Lo que pasa es que en algún proyecto me solicitaron calcular la pérdida de energía en pozos, ¿sí? Sí. Pues le quería preguntar qué método puedo usar, por ejemplo, para calcular esa pérdida de energía. Pues entiendo que hay varios métodos, ¿no? Como ¿cuál nos recomendaría usted? Sí, hay varias metodologías, pero digamos que hacer el empate de energías por Darcy-Weisbach, básicamente. ¿Sí? ¿Y dónde podría encontrar de pronto literatura pues, relacionada a la pérdida de energía en pozos? Pues que tenía ese tema ahí con el ministerio y digamos que todo pasó, pero me pidieron la línea de energía considerando la pérdida de energía en pozos. No, eso no, pues a ver, o sea... ingeniero, eso no es difícil encontrar usted un artículo que le pueda decir cuál es el K o cuál es porque usted lo puede asociar por un lado por pérdida menor, ¿sí? Yo creo que la universidad debe tener una base de datos o conectada a una revista científica y ahí sale, digamos, hay varios ejercicios hechos por la Universidad de los Andes, por ejemplo, ¿sí? Del profesor Juan Saldarriaga, que yo conozca, seguramente hay otros más, pero que yo conozca, por ese lado hay varios ejercicios, ¿sí? Ok, sí, señor. Listo, Sí, profe. sí. Ahí entonces me pondré a investigar. Muchas gracias. Gustavo, si gustas yo te puedo ayudar con eso. Eso es para determinar las escalas que hay entre la tubería que entra con la que sale. Lo puedes determinar. Yo tengo varios métodos y de hecho ya me ha tocado hacer ese trabajo. Gustavo, si gusta me escriben en el grupo y yo te ayudo con eso. Listo, Gustavo, muchas gracias. Eso, Listo, muchachos, excelente. Listo, ingenieros, muy bien, muy bien. Pues bueno, ingenieros, les agradezco y entonces eso sería todo por hoy. Profe. Nos vemos la siguiente. Profe, qué pena. Es que estaba revisando lo del Canvas y en la actividad número 2 no aparece el ejercicio de desarrollo